Hola a todos, bienvenidos a Radio CBS. Yo soy Rodrigo, estoy con Lucía y hoy estamos en un día muy especial. Buenos días, señor presidente. Muy buenos días. Hoy entrevistamos a una figura a la que no le hace falta presentación, a usted. Sí, algunos piensan que soy impresentable. ¿Sí? Emiliano García Paje, nacido en Toledo, se afilió a las Juventudes Socialistas antes de superar la mayoría de edad. Eres licenciado en Derecho, hemos visto, por la Universidad de Castilla-La Mancha. Y además empezaste como concejal en el Ayuntamiento de Toledo. Y abogado, no ejerciente, pero estoy colegiado, claro. Además, has ido pasando por multitud de cargos hasta que en 2015 fuiste finalmente elegido como presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Sí, sí. Y has sido reelegido hace muy poquito, en 2023. Sí, sí. Buenos días, señor presidente. Muy buenos días. Bueno, queríamos preguntarle sobre el día a día, tu día normal como presidente de Castilla-La Mancha. Bueno, no hay un día igual a otro. Es decir, cada día tiene suficientes elementos singulares. Hoy es un día que hago varios actos públicos, otros días son de despacho. No hay un día específico concreto, ¿no? Lo que sí hay es una constante, ¿no? Lo verdaderamente importante cuando tienes un cargo público, si lo vives con pasión, si te lo crees, es mentalizarte tú mismo de que depende de ti. Es decir, que no puedes estar buscando excusas, sino que finalmente eres presidente las 24 horas del día. Porque yo, aunque vaya a título personal a un acto o alguna cosa, si un ciudadano cualquiera te plantea un tema, no dejas de ser presidente, ¿no? Y, por tanto, el día a día, si lo tomas como una vocación, como lo tomo yo, es un día a día absolutamente normal. Si lo tomas como un oficio, como un trabajo, como un problema, pues es una tortura, la verdad. Bueno, también queríamos preguntarle sobre sus funciones como Sí. presidente. Bueno, los presidentes de comunidades autónomas, las autonomías, son una novedad que surgen con la Constitución del año 78 y consisten básicamente en la gestión del 80%, más del 80% de las cosas que le afectan a la vida diaria a la gente. Desde las primeras iniciativas de empleo, la educación, la sanidad, los servicios sociales. Básicamente lo que a una persona le preocupa, más allá de la ideología, más allá de los modelos de gestión, el día a día de la gente se administra en un 80% en las comunidades autónomas. Es una decisión que se tomó en el 78, en primer lugar para responder a la petición de autonomía, de autonomía de gestión que buscaban las comunidades históricas, Cataluña, el País Vasco y Galicia, pero en segundo lugar para dar opción al resto de los pueblos de España a que tuviéramos las mismas competencias, las mismas capacidades, en definitiva, la misma oportunidad de decidir nosotros y que no decidan desde la castellana, para entendernos. Vale, queríamos preguntarle además, para usted, ¿qué se celebra el día de hoy y qué se premia? Yo tengo dos hermanos que son profesores. Uno que es maestro de primaria, ya está jubilado, y otro de universidad. Nos han dicho que tiene un hermano gemelo, además. Tengo un hermano gemelo, sí, es abogado también como yo. No podía ser de otra manera. Los dos hemos ido juntos a casi todo, ¿no? Y tengo dos hermanos que son profesores. Yo estuve durante mucho tiempo meditando la posibilidad de dar clases. Me gustaba mucho. Pero bueno, finalmente uno no es solamente lo que piensa hacer en la época en la que está formándose, sino que se le presentan circunstancias y yo he tenido desde siempre una pulsión personal muy inclinada a la política. Para mí ha sido algo muy vocacional. Hay quien piensa que me metí en política antes de tener uso de razón y que quizás por eso lo hice, que si no, no lo hubiera hecho. De manera que tengo me lo tomo como una vocación. Pero todo lo que tiene que ver con ¿cómo diría yo?, con la función del servicio público o la vocación de relacionarse con la gente, porque hay profesiones que son muy individualistas, ¿no? Pues alguien con un, en un laboratorio está ensayando con una probeta y es su circunstancia, pero la realidad es que hay muchos que tenemos profesiones de cara al público o con vocación social. Los profesores, los abogados, etcétera. Y bueno, yo tenía claro que alguna de esas cosas iba a hacer. Al final he terminado haciendo muchas. Y entonces, los premios que se dan el día de hoy, todos los centros, los alumnos, ¿por qué es tan importante ese reconocimiento que se les da? Bueno, no todo el mundo cree que la educación sea la palanca de cambio de una sociedad. Yo sí, yo lo tengo muy claro.
Este país a veces pierde la memoria, pero cuando en España eh, la gente que iba a la escuela era muy poquita, mis padres no sabían prácticamente leer y escribir. No sabían leer y escribir. Nunca un padre en la época de mis padres estudiaba con sus hijos porque los hijos en cuanto ya llegaban a segundo ya sabían más que los padres. Este país, el gran salto que ha dado, que le ha permitido equipararse a lo que pasaba en Alemania, en Francia, fue realmente apostar con mucha claridad por la universalización educativa, que fuera amplia, que se ampliara hasta los 16 años, como pasó en los años 80, el presidente era Felipe González, con que nadie tenga problemas para entrar en la educación, aunque el bolsillo de sus padres lo tuviera. Esa universalización ha sido el salto de gigante de un país que ha pasado de tener un nivel brutal en Europa, era casi tercermundista de analfabetismo, a tener más titulados universitarios que muchos otros países de Europa, ¿no? Eso es importantísimo. A la postre, si nos damos cuenta, no sé si nosotros, pero a lo mejor vuestros hijos, contando que sois chavales jóvenes y que vais a tardar en tenerlos, pero a lo mejor no tan lejos, se va a ver que la sociedad camina en la dirección de que casi todos los trabajos manuales los hagan máquinas. La única materia prima que va a quedar netamente humana es la cabeza. Ella es la que cuenta, la que diferencia a un país moderno de uno atrasado no es que tenga robot, eso se compran, bien que lo sabemos. A la postre lo que cuenta es la formación de la gente. Aparte de que yo entiendo que la educación no solo es una palanca para buscar un buen trabajo y ganarse la vida. Hay quien piensa que la educación solamente es un mecanismo de preparación para trabajar. No es así. Ojalá y la gente en vez de una carrera tuviera dos. La educación, la cultura en sentido amplio, es una función moral del ser humano, es lo que nos cualifica como personas. Y si tuviera que decir un acierto en sus políticas con respecto a educación y un fallo, ¿cuáles serían cada uno de los dos? Bueno, yo creo que los aciertos probablemente son los nombramientos de la gente que la tiene que dirigir, ¿no? Los consejeros que ha ido teniendo. Básicamente el apostar con claridad sin restricciones económicas. Nosotros hemos aumentado, que hemos multiplicado casi por dos en muy pocos años el gasto por alumno, tanto en educación general como en educación sobre todo universitaria, que es muy costosa, es la más costosa. Pero la realidad es que lo importante, lo que depende de un presidente es, pues oye, poner los medios suficientes como para que una plantilla enorme de maestros y de docentes puedan enseñar y que los chavales no lo puedan hacer en buenos edificios, lo puedan hacer con seguridad, lo pueden hacer con tecnología, lo pueden hacer pues, con la adaptación de su tiempo. Lo que depende de la política es básicamente poner los medios, no es mucho más. Pero eso es a veces lo que falta, ¿no? Error, pues probablemente el error que hemos tenido en los últimos años es no haber conseguido que el Estado, que legisla mucho sobre educación, ponga el dinero que tiene que poner. Porque realmente el ministro, los ministros de educación permanentemente se pasan el día legislando y diciendo cómo tiene que ser la educación, pero practican esa política de yo invito, tú pagas, ¿no? Que eso es muy cómodo, ¿no? Es decir, yo digo cómo tienen que ser las cosas y tú las financias, y así no puede ser. Yo creo que uno de los objetivos de los próximos años es que realmente se consiga una buena financiación del Estado para los sistemas educativos, porque tened en cuenta, yo no quisiera que el dinero que ponemos para que haya mejores colegios, mejor universidad, sea a costa de tener peores escáneres en el sistema sanitario o de restringir las plazas de médicos en los hospitales, que son otra prioridad absoluta, ¿no? Y luego, me va a disculpar que nos salgamos un poco de la línea de la entrevista, No hay problema ningún. pero hoy falta una persona muy importante, falta Guillermo, que habría estado con usted aquí entrevistándole. Sí. Y no me perdonaría si me voy de aquí y no le hago una pregunta muy importante. Estamos en un momento histórico muy concreto. Ayer tuvimos la moción de legislatura. Sí. ¿Qué le parece cómo ha salido a término todo esto con los pactos que se ha hecho y con las decisiones que se han tomado? Bueno, yo eh, creo que yo estoy preocupado personalmente. Estoy muy preocupado como español porque creo que nunca una legislatura ha empezado con tanto desgarro social. Un desgarro enorme. Hay mucha conflictividad, hay mucha crispación. Estamos en un momento en donde
el odio de unos con otros aflora con mucha facilidad. Siempre me he tomado como una responsabilidad en mi presidencia el intentar ser presidente de todos. Eso que queda muy bien en los discursos, a la hora de la verdad lo que significa es recibir a todo el mundo aunque no te haya votado, es atender a todos los pueblos aunque tengan alcaldes de distintos partidos. Esa función moderadora que tiene que tener quien dirige una institución es la de que, oye, te pueden votar unos, pero finalmente tienes que gobernar para todos. Ayer yo salí con el debate que vi en el Congreso, no solo con las votaciones, con la sensación de dos Españas muy distintas. Y por tanto yo creo que esta legislatura, independientemente de las acciones concretas, tiene que corregir el rumbo del desgarro que se ha planteado. Si no trabajamos todos para que en España cosamos, lo normal es que en vez de coser se rompan las costuras, y eso es malo para cualquier sociedad. Yo personalmente estoy preocupado. Prefiero que gobierne mi partido, lógicamente, y un partido progresista. Lo que pasa es que choco frontalmente con las intenciones de los independentistas, porque precisamente apoyan a un gobierno progresistas, partidos independentistas que no son, por definición, progresistas, porque lo que buscan es el egoísmo que significa todo independencia. El independentismo, el nacionalismo exacerbado no deja de ser egoísmo en estado puro. Todo para mí, no quiero repartir nada. Y eso, más allá de la idea de ser o no españoles, que yo la tengo obviamente, eso es grave. Es decir, el problema es que el egoísmo que representa y el populismo barato que representa el independentismo, precisamente yo no puedo aceptar que se mezcle como un bloque progresista, porque no lo es. Son reaccionarios. Hoy por hoy uno de los movimientos más reaccionarios en el planeta es el hipernacionalismo que nos enfrenta, que genera odios y que sobre todo levanta barreras de independencia. No me gusta como militante, ¿no? Y por tanto me choca. Yo voy a hacer todo lo posible porque se imponga mucho el sentido común y se baje mucho la crispación. Muchas gracias. Nada. Ahora, para ya reconducir y terminar la entrevista con un poquito el mensaje que tenemos, Lucía te va a plantear la última pregunta. ¿Qué mensaje querías transmitir a todos los alumnos, a los docentes y a los centros, aparte de a nuestra comunidad educativa? Es difícil, ¿eh? No, bueno, es difícil porque la peor pregunta que te pueden hacer siempre un periodista es: diga usted lo que quiera, lo que quiera, lo que quiera, muchas cosas, ¿no? Pero esto lo tengo muy claro, ¿no? Creo que, además, probablemente lo diga ahora en el acto que tenemos. Creo que tenemos una cierta obligación y nos la tenemos que tomar como seres sociales que somos. A nivel personal uno puede ser optimista o pesimista. Eso cada uno cuando llega a casa está a gusto o está a disgusto. Pero la realidad es que tenemos una cierta obligación en los centros educativos, en las instituciones, de fabricar optimismo. No estoy diciendo que engañemos, que digamos que está bien lo que está mal, ni que seamos ilusos. Lo que digo es que el optimismo, en el fondo, ¿qué es ser optimista? Ser optimista es creer que el mundo puede mejorar. Y si en el sistema educativo, los chavales que tenéis la edad que tenéis, no creemos que el mundo puede mejorar, entonces nunca lo hará. Hay que creer que esto puede ir a mejor. Es más, yo tengo el convencimiento de que va a ir a mejor. Tener solamente en cuenta un dato. Cuando en España se aprobó la ley que establecía que a los 65 años había que jubilarse, en aquel momento se consideró una conquista inmensa, porque no había límite, se podía estar trabajando toda la vida hasta que ya no te fallaran las fuerzas y fueras directamente al cementerio. Bueno, cuando se estableció que a los 65 años uno ya tenía derecho a jubilarse y recibir una pensión, la esperanza de vida, es decir, lo que vivía por término medio un ser humano en España, era 68 años. Es decir, estábamos trabajando toda la vida hasta el límite de nuestras fuerzas. Hoy, la esperanza de vida está en 83, casi 84 años. Hoy, el 70% de los chavales que empiezan a estudiar ya tienen más de un 80% de posibilidades de pasar los 100 años. Esta es la respuesta evidente al que él piensa que el mundo siempre va a peor. No, hay guerras, hay problemas.
pero entre todos y como consecuencia de un éxito colectivo impresionante, mejor sanidad, mejor alimentación, deporte, por tantas cosas, cambios de hábitos, el no llevar en Europa 50 años peleándonos como nos hemos peleado siempre los franceses con los alemanes con los españoles, los italianos, el llevar en paz tanto tiempo ha hecho que en el mundo en el que vivimos, en España, en Europa, hoy tengamos una esperanza de vida inmensa. Y muchos aspiramos a pasar los 100 años. Eso es que el mundo va bien. Hay problemas, todos los del mundo. Es más, si no hubiera problemas no habría políticos. O sea que porque o los creamos o los tenemos que arreglar. Pero la realidad es que el mundo tiene que ir a mejor y yo cuento con el optimismo que se fabrique en las aulas para que hagamos verdad nuestros sueños. En definitiva, hay que soñar despierto, porque los sueños que se cumplen son los que tenemos despiertos. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias.